constantemente escucho decir a los cristianos, la gente no quiere saber nada de Dios. ¿Ustedes han escuchado a alguien decir eso? Es más, de hecho creo que nosotros mismos lo decimos en muchas ocasiones, ¿no? Cuando pensamos acerca del mundo que nos rodea, decimos, no, es que la verdad es que la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. ¿Es esa una evaluación correcta de la sociedad en que vivimos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos en lo cierto cuando decimos que la gente no quiere saber nada de Dios? Fíjense que cuando recién llegué yo a los Estados Unidos con mi familia, ya como por las finales del 2004, donde comenzamos la iglesia, estábamos allá en una iglesia que ustedes conocen muy bien. Y cuando yo era parte del staff de la iglesia, un día trajeron a unas personas para hablarnos acerca de lo que estaba pasando, dijeron, en nuestra cultura. Y básicamente el entrenamiento que nos dieron tenía que ver con que en los Estados Unidos la gente no quiere escuchar de las cosas de Dios. Y uno no debe ir por el mundo diciéndole a la gente que Dios le ama o que si quiera conocer acerca de Cristo o cosas de la Biblia, nos decían en el entrenamiento, porque en general la gente en los Estados Unidos no quiere escuchar de las cosas de Dios. ¿Se han encontrado con una suposición así? Y entonces yo, que acababa de venir de Latinoamérica, de allá de México y de Belice, donde uno puede hablar de cualquier cosa con cualquier persona en cualquier lugar, dije yo, a ver, voy a ver si es cierto. Entonces me salí a la calle por varias semanas y en cualquier lugar donde tenía oportunidad de hablar con alguien, le preguntaba o le hablaba acerca de cosas espirituales, de Jesús, de la Biblia. Y hablé con muchas personas. Y solamente recuerdo una mujer en una tienda que me dijo en esa ocasión, pero muy amablemente me dijo esa mujer, yo no estoy interesada en esas cosas. Pero todas las otras personas con las que yo hablé, todas parecían estar interesados en su vida espiritual. Me fui de ahí y hablé con uno de los pastores y le dije, fíjate que hice un experimento social, fui a hablar con algunas personas y me di cuenta que ese entrenamiento que nos dieron estaba un poco equivocado. La gente sí parece estar muy interesada en su vida espiritual. Pero encontré algo muy interesante también, que la gente está muy interesada en su vida espiritual, pero no necesariamente está interesada en la iglesia. Pero ¿quién puede estar interesado en la iglesia, no? O sea, si alguien no conoce de Jesús, si alguien no conoce a Cristo, ¿por qué habría de estar interesado en la iglesia? Pero la gente sí está interesada en su vida espiritual, pero no necesariamente están interesados en la Biblia, no necesariamente están interesados en Jesús, no necesariamente están interesados en la iglesia, pero la gente sí parece estar muy interesada en su vida espiritual. Esta es la disyuntiva, el conflicto que vivimos los cristianos en este momento. Que hay un profundo deseo en la vida de las personas de hacer algo con su vida espiritual. ¿Han notado ustedes eso? Especialmente porque en el pasado año y medio de la pandemia hemos estado constantemente recibiendo noticias de extraños, pero también de familiares y de amigos que se han enfermado, que han estado al borde de la muerte, que han muerto. Miles y miles de personas en los Estados Unidos y en otros países, millones en otros países. Y la gente en este momento está haciéndose las preguntas que la humanidad se ha hecho todo el tiempo, pero que a veces nos distraemos por cualquier otra cosa. ¿Para qué estamos en este planeta? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué pasa después de que uno se muere? ¿Hay vida después de la muerte? Y si hay vida después de la muerte, ¿qué tipo de vida hay después de la muerte? ¿A dónde se va una persona buena cuando muere? ¿A dónde se van las personas malas cuando mueren? Entonces la verdad es esta, que hay muchísimas personas que están interesadas con su vida espiritual, pero que no están interesadas con la iglesia. Entonces la pregunta que necesitamos hacernos nosotros es, ¿qué significa para nosotros compartir las buenas noticias en esta época en que vivimos ahora? Ahora les cuento que esto no es algo nuevo. Porque cuando la iglesia nació en el primer siglo, la gente era muy parecida a cómo estamos hoy. La sociedad romana que tenía infinidad de dioses y también tenía la influencia de la cultura griega. Todo el mundo antiguo tenía la influencia de la cultura griega. Y en aquellos tiempos, como lo es ahora, la política y la sociedad y los negocios estaban mezclados con la religión.
O sea, era imposible moverse en el mundo de la iglesia cristiana del primer siglo sin encontrarse con templos y con dioses y con lugares de adoración y con cultos extraños y no extraños. La iglesia no solamente nació, sino que creció en un mundo de pluralidad religiosa. Escuchen bien esto, porque a veces nosotros pensamos, los cristianos pensamos que nosotros somos los únicos que enfrentamos una situación en la que la gente tal vez no quisiera escuchar de la iglesia o de Dios o de Jesús. Y yo quiero decirles que la iglesia nació en un mundo de pluralidad religiosa. Había miles de dioses y de religiones que competían unas con otras cuando la iglesia nació después de la muerte y resurrección de Jesús y en la venida del Espíritu Santo. Y la iglesia no solamente sembró una semilla, la iglesia sembró un campo de semillas en todo el imperio, en todo el mundo conocido, y floreció. Y la gente de aquel tiempo estaba interesada en su vida espiritual, pero no sabían nada de este Jesús, de este Mesías. Y la gente de aquel tiempo estaba interesada en su relación con el mundo espiritual, pero no sabían nada de la Biblia y tal vez ni siquiera estaban interesados en la Biblia y no querían estar interesados en lo que la Biblia decía. Y la gente de aquel tiempo tenía una profunda devoción por los dioses, por sus ídolos, por las cosas espirituales. Pero el cristianismo era una religión más que competía con miles de religiones que estaban en el mundo. Y así como en aquel tiempo, la gente hoy en nuestros días está muy interesada en su vida espiritual. Hay un panteón de dioses en nuestra cultura. Hay un universo de dioses que la gente sigue hoy en nuestros días. Y lo que quiero decirles a ustedes es que esta es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros hoy, la iglesia, para compartir la esperanza que hay en Jesucristo. Algún amén debió haber salido por ahí. Pero tal vez sea necesario que nosotros escuchemos una vez más las palabras de Jesús, no solamente las palabras de Jesús, pero también los métodos de Jesús para llegar a aquellos que necesitan el mensaje, es decir, a la humanidad entera. Así es que esta semana y la siguiente semana, antes de entrar en el periodo del advenimiento, vamos a considerar una manera distinta de enmarcar nuestro compromiso con Dios y con la creación a través del Evangelio. Vamos a enmarcar nuestra identidad como el pueblo de Dios en un paradigma diferente. Y es mi deseo que nos animemos mutuamente, usted y yo, a despertar a la obra de Dios en su creación. Otra vez, la presuposición de la mayoría de nosotros es que la gente no quiere saber de las cosas de Dios. La realidad es que hoy más que nunca, aquí en los Estados Unidos, pero en todas partes del mundo, la gente está interesada en conocer de su vida espiritual. Les invito a buscar un pasaje donde vamos a estar estacionados hoy. Ese es un pasaje, es uno de mis pasajes favoritos. Es un pasaje hermoso de lo que Jesús hace y cómo intenta hacer las cosas. Vamos a Lucas capítulo 10. No es la del buen samaritano, aunque esa viene la próxima semana. En Lucas capítulo 10. Hoy vamos a estar en los versículos 1 al 9. Antes del capítulo 10 viene el capítulo 9, ¿sabían eso? Y antes del 9 viene el capítulo 8. Bueno, en los capítulos anteriores, Jesucristo había comenzado su ministerio terrenal. Jesucristo había andado por las ciudades de su región proclamando el evangelio. Jesucristo había estado dando señales de que el reino de Dios había llegado. Había estado haciendo milagros, y los milagros de Jesús no son milagros al azar. No son cosas que él hacía nada más porque se le ocurría hacer milagros. Los milagros de Jesús eran un señalamiento de que el reino de Dios había llegado. Es decir, cuando Jesús sanaba a un cojo, la gente decía: oh, la profecía dice que los cojos andarán. Cuando Jesús le daba la vista a un ciego, la gente recordaba y decía: oh, en el reino de Dios, cuando venga el reino de Dios, los ojos de los ciegos serán abiertos. El evangelio será predicado a los cautivos, la buena noticia. Oh, nosotros somos los cautivos y la buena noticia está siendo predicada a nosotros. Hasta ese momento, hasta el capítulo 8, Jesús mismo es el señalamiento de que el reino de Dios ha llegado a la tierra, de que Dios ha iniciado un nuevo orden en la humanidad, y ese orden es Jesucristo mismo. Él es quien lo inicia.
Él es el letrero de Dios, Él es el señalamiento de Dios de que el reino, el orden de Dios ha comenzado en la humanidad. Algo nuevo comenzó. Dios lo va a completar. Pero hasta ese momento Jesús es el señalamiento. Capítulo 9 de Lucas, el Señor le da ese señalamiento a los 12 en una representación del pueblo de Israel, porque de Israel viene la salvación. Y le da una representación y le da un letrero, para usar la misma imagen, a los 12 y los envía, dice, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a proclamar que el reino de los cielos ha llegado. Es decir, que hasta el capítulo 8 Jesús mismo es la encarnación de la señal del reino de Dios. En el capítulo 9 los discípulos toman esa tarea y Jesús los envía a proclamar, a alertar a la humanidad de que el reino de los cielos había llegado. Y en el capítulo 10, donde vamos a estar ahora, el grupo es más grande. Hay 70, tal vez en sus Biblias dice 72, no es un error, es solamente que hay diferentes interpretaciones ahí. Pero estos 72, el número no es tan importante, la representación de toda la humanidad es lo importante. O sea que en el 9 es la representación de Israel, en el 10 es la representación de la iglesia, siendo enviada para alertar a las naciones de que el reino de Dios ha llegado. Entonces lean conmigo capítulo 10, versículo 1 al 9. Después de estas cosas designó el Señor también a los otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Había un hermano aquí que decía: la mies a la verdad es mucha, los obreros pocos y los pocos flojos. Dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Vayan pensando en esa expresión, ¿a qué les suena? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan adelante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Este es un pasaje fascinante del paradigma de Jesús para rescatar a una humanidad perdida. Primero, los versículos 3 y 4 que son muy interesantes. Pareciera decirnos que tenemos que ser extremadamente cuidadosos con nuestra vida, ¿no? Somos corderos en medio de lobos. ¿A qué les suena eso a ustedes? A que estamos en peligro, a que nos van a comer, a que la gente del mundo está tratando de destruirnos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero cuando leemos el versículo 4, nos ayuda a entender la figura del lenguaje que Jesús está utilizando para darles a entender una cosa muy importante. En el versículo 4 dice que no lleven ni alforja, ni un extra par de sandalias, y que ni siquiera se detengan a saludar a la gente. Entonces, ¿qué está tratando de decir Jesús con estas palabras? Esta expresión corderos en medio de lobos nos suena como que vivimos en medio de un peligro inminente, ¿no? Como que nos van a comer. Así nos parece que el mundo está como que nos va a comer a los cristianos, ¿no? Pero el versículo 4 dice que tenemos que llevar este mensaje, y tenemos que ir, y dice tenemos que ir, y ni siquiera tenemos tiempo para saludar a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que Jesús está diciendo realmente es que el mensaje que Él nos ha encomendado, el mensaje que llevamos, es tan importante y tan urgente que requiere que pensemos de una manera distinta acerca de nosotros mismos. Sí, porque antes nosotros estamos pensando en nuestras vidas y estamos pensando en cómo vivir bien la vida, cómo evitarnos problemas, cómo tratar de llevar una buena vida, cómo ser buenas personas, y tal vez cuando todo haya terminado, cómo nos vamos al cielo cuando muramos. Y aunque algunas de estas cosas son verdad en muchos sentidos, Jesús está dando un cambio radical, completo al mensaje que les está dando a los discípulos. Les dice: ustedes tienen que ser como corderos en medio de lobos. ¿Cómo son los corderos? ¿Cómo sería un cordero en medio de un lobo? Hay una urgencia de salir de ahí, ¿verdad? Hay una urgencia de escapar y de ir, pero no solamente porque está en peligro, porque el versículo 4 dice que lo importante, o más bien que el mensaje que llevamos es importante y es urgente, que ni siquiera debemos pararnos a saludar a otras personas.
Requiere de nosotros que nos conduzcamos con sabiduría para no caer en las trampas de la cultura, es decir, para no ser como ovejas en medio de lobos. Requiere que andemos con sabiduría en medio del mundo en que vivimos. Y también requiere que seamos sabios con los afanes de este siglo, que son representados en las cosas materiales. Les dicen: no lleven bolsa, ni alforja, ni 2 pares de sandalias. Pareciera que está diciendo Jesús que ni siquiera debiéramos estar interesados en nuestra propia seguridad. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, ni siquiera se preocupen por su propia seguridad, porque el mensaje es tan urgente y es tan importante que ustedes necesitan cambiar su pensamiento, su mentalidad acerca de lo que es este mensaje para poder llevarlo. No es eso lo que hemos entendido. Más bien los cristianos de nuestro mundo, de nuestra época, hemos entendido o hemos llegado a creer nuestra propia historia de que el mundo nos anda persiguiendo. Mientras más hablo yo con personas, más me doy cuenta que la gran mayoría de los cristianos se han creído el cuento de que el mundo, ¿cómo dicen en inglés? The world is out to get you. ¿Ven que se me olvida el español? Es que no puedo traducir estas cosas al español. El mundo quiere acabarnos. Y los cristianos somos como ovejitas ahí escondidas en una esquina, y todo el mundo está en contra de nosotros. Es cierto que vivimos en un mundo hostil, es cierto que vivimos en un mundo donde no todas las personas quieren escuchar de las cosas de Dios, pero no es esto lo que el pasaje nos está tratando de decir. Lo que vemos en la enseñanza de Jesús es algo completamente opuesto a lo que la mayoría de nosotros pensamos. Y eso es lo que necesita redefinir nuestra actitud hacia la buena noticia que compartimos con las personas. Todos creemos de alguna manera que el mundo lo único que quiere es destruirnos. ¿Leen ustedes las redes sociales de sus amigos cristianos y sus amigos de otras iglesias? Y casi a cada rato salen esos fotitos donde dice que nos quieren destruir, que nos quieren quitar nuestros derechos, que nos quieren esto, que nos quieren lo otro. Y saben que nosotros los cristianos de nuestra época nos hemos creído esa historia que nosotros mismos inventamos, de que el mundo quiere destruirnos. Y eso nos ha hecho hacer una separación muy grande entre las comunidades en que vivimos, la gente que rodea nuestras casas, nuestro trabajo, y lo que nosotros consideramos nuestra vida espiritual. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ayer mi hija Abby y yo estábamos viendo un video. Bueno, ella me mostró un video de un joven que está predicando en la calle, y aparentemente hacer eso es una cosa loable, buena. Pero lo que este joven estaba haciendo realmente era que estaba peleando con otras personas, y les decía a unos muchachos que lo estaban escuchando, les decía: ustedes me odian porque yo soy cristiano, ustedes me odian porque yo estoy en contra del aborto, ustedes me odian porque yo no estoy de acuerdo con su vida de homosexuales. Y los otros muchachos decían: no te odiamos, le decían. Nada más que no, el mensaje que nos estás dando es muy difícil de comprender. Pero él estaba aferrado a que el mundo lo odiaba. Lo que vemos en la enseñanza de Jesús, en este pasaje y en todos los pasajes donde el Señor enseña, es que, contrario a lo que la mayoría de nosotros pensamos, la tarea de los discípulos y de las discípulas de Jesús no es apartarse del mundo. Siempre escuchamos que nuestra misión es apartarnos del mundo. Y en un sentido estamos apartados del mundo porque no pertenecemos al mundo. Esta idea de la verdadera santidad, de que Dios nos ha apartado del presente siglo malo para ser su pueblo, no quiere decir que estamos separados del mundo. La Escritura dice muy claramente, dice: ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. O sea, estamos aquí, y estamos aquí por una razón. Entonces, esta idea de alejarse de otras personas no es la idea bíblica de ser discípulos de Cristo. La idea bíblica de ser discípulos de Cristo es encarnarnos en el mundo, es ser parte de las comunidades en donde nosotros vivimos. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio, necesitamos una manera distinta de ser cristianos y una manera distinta de entender nuestra identidad como pueblo de Dios, de entender lo que es verdaderamente la santidad. Es más, de replantearnos lo que significa ser salvos. Porque ustedes creen que la condición de nuestra iglesia es normal. Bueno, deje de nuestra iglesia. Yo creo que nuestra iglesia está más o menos por encimita del promedio aquí en el área, y tal vez hasta en el país, ¿no?
Y eso lo decimos con humildad, pero también con... O sea, es cierto, solamente el 30% más o menos de nuestra congregación ya no regresó a la iglesia. Y en otras iglesias ya no regresó nadie. La cerraron completamente. Es más, de hecho, cada mes, cada semana, hay iglesias que se están cerrando. ¿Por qué? Porque la gente ya no regresó. Y decimos, bueno, es que así es ahora. No, lo que pasó es que la pandemia expuso nuestros corazones, expuso nuestro compromiso con Dios. Es más, les digo algo interesante. Las personas que ustedes no han visto en esta congregación en los pasados 6 meses, 8 meses, tal vez nunca los van a volver a ver ya como parte de la congregación. Se quedaron afuera. Su compromiso con Dios de alguna manera se separó, se apartaron de los caminos del Señor y no es que digo yo que queremos que sea así. Estamos hablando de una realidad en nuestra congregación. Mucha gente que ustedes no ven regularmente en los servicios ya no van a regresar a la iglesia. ¿Debiéramos estar conformes con eso? ¿O debiéramos replantearnos lo que significa ser el pueblo de Dios después de la pandemia? ¿Qué piensan que debiéramos hacer? Sí, porque antes nosotros decíamos, oye, no hay crecimiento en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Pues que el pastor vaya ahí, que busque gente, que traiga, o que los hermanos vayan afuera y que toquen las puertas. Y no estoy diciendo que estas cosas son malas, no, o sea, hay que hacer lo que se puede hacer. Si lo único que podemos hacer es ir a gritar al parque, pues ya, eso. Pero ¿qué tal si hay algo mucho más integral, más holístico, para usar una palabra dominguera, ¿verdad? ¿Qué tal si necesitamos recuperar un paradigma de ser el pueblo de Dios que está basado exclusivamente en quién es Dios? Ahora regresen conmigo al pasaje, porque aquí es donde se pone mucho más interesante. ¿Cómo le dijo Jesús a los discípulos que tenían que ser el pueblo de Dios en medio de la comunidad en que vivían? 1, versículo 2 les dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y muchos de nosotros leemos este pasaje y entendemos que la mies es algo espiritual, no son las almas de la gente, son los corazones perdidos, lo que sea que hemos entendido. Yo estuve buscando en varios lugares y no hay un solo lugar donde parece decir que Jesús se está refiriendo a un asunto espiritual aquí. Que básicamente lo que Jesús está diciendo, que Él ha visto que los campos están listos para la siega, los campos de verdad, o sea, el campo donde trabaja la gente, y no hay suficientes trabajadores. Y Jesús les dice a sus discípulos: vayan al campo porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y a qué irían los discípulos al campo? A trabajar, ¿verdad? Y en medio de ese trabajo que estaban haciendo, ellos mismos iban a hacer señales de que el reino de Dios había llegado. Es decir, habían sido invitados a buscar a la gente en el lugar donde ellos estaban. Hace muchos años ya, el método de plantar iglesias en todas partes era rentar un edificio, comprar un edificio, poner un letrero allá afuera que decía: iglesia, casa de luz, todos son bienvenidos. Tener un grupo de música más o menos, no como el nuestro que es, pero más o menos, tener unas personas que cuidaran los niños, tener alguien en la puerta que diera la bienvenida, y un domingo abres la puerta, le anuncias a toda la comunidad que va a haber una iglesia aquí, y abrías la puerta, ¿y qué creen que pasaba? La gente venía. O sea, la gente venía a la iglesia y decía: oh, mira, ya abrieron una iglesia, yo tengo mucho que no asisto, voy a ir a ver qué hay. Y la gente venía. Eso estamos hablando de 20 años atrás, 30 años atrás. Ahora le invito a usted que haga eso, que rente un lugarcito, que abra un letrero allá afuera y que diga: aquí hay una iglesia, a ver quién va a venir. ¿Sabe cuántos van a venir? Pues nomás los que van a estar ahí en el supergrupo de música y el pastor predicando y la gente. No, lo que estamos haciendo nosotros es que estamos esperando que la gente venga a nosotros. Y Jesús no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: ustedes vayan a donde está la gente. Es algo completamente diferente, ¿no? Oye, qué locura, ¿cómo al Señor se le ocurre que nosotros vamos a ir a buscar a la gente en lugar de que la gente venga a buscarnos a nosotros? Número 2, dice que cuando lleguen
versículos 5 y 6. Dice el Señor, dice: en cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y aunque esto es difícil para nosotros entenderlo en el lenguaje moderno, pero básicamente lo que Jesús está diciendo es: vayan con sus vecinos y traten de tener buenas relaciones con ellos. Wow, qué concepto más, más raro, ¿no? O sea, dice: vayan con sus vecinos, y si alguien los recibe, pues háganse buenos amigos con sus vecinos. A diferencia de la mayoría de las iglesias y los cristianos en nuestro tiempo moderno, que lo que esperamos es llegar a casa, abrir la puerta del garage con el control remoto, meter nuestro carro, cerrar la puerta, irnos a la casa, estar con la familia si podemos, dormir un rato o ver la televisión, despertarnos al día siguiente en la mañana tempranito, abrir la puerta del garage, salir sin ver a nadie, regresar en la tarde, entrar sin ver a nadie, y pasamos nuestras vidas enteras viviendo en el mismo lugar sin conocer a las personas que nos rodean. Y el Señor dice: vayan con sus vecinos, toquen la puerta, preséntense y comiencen a tener relaciones con esas personas. Versículos 7 y 8 dice: y si les ofrecen de comer, entonces coman todo lo que les pongan a la mesa. Ese es el principio de la hospitalidad. O sea, para conocer a otra persona necesitamos pasar tiempo con ellos. Y una de las mejores maneras y más deliciosas de pasar tiempo con la gente es comiendo con las personas. Intencionalmente conociendo personas alrededor nuestro a quienes podemos ya sea abrir nuestro hogar para ser hospitalarios o dejando que los demás sean hospitalarios con nosotros. Versículo 9, la primera parte dice: y sanen a los enfermos. ¿De qué nos habla esto? De entender las necesidades de aquellos que nos rodean y de ser compasivos con ellos. Esa es la anunciación del reino de Dios. Entender las necesidades de las personas y ser compasivos con aquellos. Todos estos actos anuncian que el reino de Dios ha llegado. Por eso el versículo 9 dice así: dice: hagan todo esto y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos diciendo, está basado en el carácter de Dios, en el carácter del Mesías y en su mensaje. Porque Dios pudo haber elegido salvarnos de cualquier manera, ¿no creen ustedes? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? O sea, si Carlos me da una patada a mí y yo decido perdonarlo, yo no tengo que hacer absolutamente nada más que decidir perdonarlo, ¿no es cierto? Él ni siquiera necesita saber que yo lo perdoné. Eso es algo que yo de mi voluntad hago. No necesito que me traiga una ofrenda, ni necesito enviarle a mi hijo para que le diga que lo estoy perdonando. Si Dios hubiera querido perdonarnos sin haber enviado a Jesucristo, nos hubiera perdonado sin haber enviado a Jesucristo. ¿Creen que es posible eso? En parte. ¿Por qué envió a Jesucristo? ¿Por qué no a través de un ángel, por ejemplo? O un letrero luminoso en el cielo que diga: hey, soy Dios, yo te amo, ya te perdoné tus pecados, acércate a mí. Tal vez si la gente hubiera creído más eso, ¿no? Si vieran un letrero luminoso allá en el cielo que dijera eso. ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué Jesús se encarnó entre nosotros? ¿Por qué se hizo humano? Ahora les digo por qué y qué tiene eso que ver con este paradigma en que nosotros compartimos las buenas noticias con otras personas. Primero, porque encarnarse en la humanidad demanda que haya presencia. O sea, si hay alguna razón por la cual Cristo vino, es para estar entre nosotros. ¿Cuál es el otro de los nombres de Jesús? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. No solamente de una manera mística, como que Dios está siempre con nosotros, aunque sí lo está, pero de una manera en carne y hueso. Jesucristo es Emmanuel en carne y hueso. O sea, es Dios con nosotros. Literalmente Dios descendió del cielo para estar con nosotros. Demanda una presencia. O sea, cuando Dios dijo que iba a salvar a la humanidad, Dios envió carne y hueso. Envió una persona. Se envió a sí mismo, a su Hijo Jesucristo. Él es como dice Juan, Él es el verbo de Dios encarnado. Él es el que hizo su tabernáculo entre nosotros. Por cierto, en esa expresión cuando Juan dice que Jesús hizo su morada entre nosotros, habla de la idea del tabernáculo.
la palabra es tabernáculo. Jesús hizo su tabernáculo entre nosotros. Es decir, Jesús se convirtió en el templo de Dios, donde la gente se encuentra con la presencia de Dios. Él es el verdadero templo de Dios. Número 2, la encarnación implica riesgo. O sea, cuando Jesús se encarna como un pequeño bebé, Dios toma un enorme riesgo por estar con nosotros. Porque si algo sabemos de los bebés es que son vulnerables. Fíjense, Dios nos confió a su Hijo a nosotros. Si yo no puedo ni con los míos, imagínense, piense usted en la persona a la que usted nunca le daría a su bebé a cargar. Usted conoce a una tía, a un cuñado, a alguien que dice, no le vayas a prestar mi baby porque lo tira. Se le va a caer al piso, o le va a dar como nuestra niña Abby cuando nació. Se la dejamos encargada a una hermana tenía 2 días de nacida Abby. Cuando vinimos le estaba dando una sopita. Dijo, ay hermana, le hice una sopita a su niña para que comiera. 2 días de nacida tenía mi pobre Abby. Usted conoce a alguien que no le puede encargar su hijo bebé, ¿verdad? Fíjense, nosotros somos esa tía, esa hermana, ese cuñado a quien Dios no debió habernos encargado a su hijo bebé. Y lo puso en nuestras manos. O sea, tomó el riesgo para estar entre nosotros, para conocer, para que le conociéramos y para ser conocidos. Pero no solamente nos tomó ese riesgo, Dios nos mostró que nos tiene confianza cuando nos entregó a su Hijo Jesucristo. Y también nos enseñó que podemos tenerle confianza a Él. Conocer y ser conocidos es por naturaleza una empresa riesgosa. Por eso yo pienso que los cristianos tenemos tanto problema en hacer buenas relaciones con otras personas para compartirles y alertarles de la llegada del reino de Dios. Porque hay un gran riesgo en que nos conozcan. Hay un gran riesgo en conocer a otras personas. ¿Usted tiene amigos que usted no le puede ocultar nada? ¿Tiene alguien así en su vida? Muy pocas personas tenemos a alguien así en nuestra vida, a quien no le podemos ocultar absolutamente nada. Y nos sentimos completamente vulnerables y desnudos cuando estamos frente a nuestro amigo o amiga a quien no podemos ocultarle absolutamente nada, y nos mira a los ojos y nos dice, ¿qué traes? Algo te pasó, ¿verdad? Y empieza uno a sudar frío y dice, ya me agarraron. O sea, ese tipo de riesgo de conocer y de ser conocidos es a lo que Jesús está mandando a los discípulos a hacer. No los está mandando a pararse en una esquina a gritarle a la gente que Dios les ama o que se van a ir al infierno. No los está mandando a tomar el riesgo de conocer a otras personas. Y la última de ellas, y aquí casi voy a terminar, perdónenme. La encarnación requiere de nosotros abnegación. En Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Jesucristo, habla acerca de esto que se conoce como la kenosis. Jesús se despojó de sí mismo, dice la escritura. Filipenses capítulo 2, Jesús se despojó de sí mismo. O sea, en la encarnación Jesús se negó a sí mismo para estar con nosotros. Se abandonó a sí mismo para poder estar con nosotros. Y una vida encarnacional requiere que nosotros también abandonemos cosas de nosotros para estar con otras personas. Lo primero que abandonamos es nuestro tiempo, nuestros gustos. Y de ahí sígale usted, ¿verdad? A veces nuestro dinero, porque la otra persona ni trae para invitarme al lunch. A veces es mis posiciones políticas, porque yo soy republicano y ella es demócrata. ¿Y qué hacemos? Y a veces tenemos que abandonar nuestra sensibilidad religiosa porque la otra persona no conoce de Dios y yo sí conozco de Dios y hace cosas que me afectan. Me recuerda un día que cuando comenzamos una iglesia, mi esposa y yo, ahí en un vecindario donde no había iglesia, y una señora, finalmente Dios, a través de una cosa increíble, que su hijo se estaba suicidando, Dios abrió su corazón de ella para recibir el mensaje. Y ella comenzó a venir a un grupo de oración que teníamos en casa, y venía una pareja con nosotros, una pareja de cristianos de nuestra iglesia, pero de los que son así, ¿cómo decimos en el lenguaje común? Son bien persinados, pues. O sea que todos les hacían, ¡ay no, que no haga eso! Y la señora, que no conocía las cosas de Dios,
se acercaba a la escritura, a la escritura, y yo le decía, a ver, léame este pasaje, ¿no? Y decía la señora, en inglés, porque hablaba en inglés, decía, For God so loved the world that he gave his only... Hell no. Perdonen la expresión. Y cada vez que ella leía una cosa asombrosa de la Biblia, como que Dios le amaba o le perdonaba sus pecados, decía la viejita, hell no. Y los hermanos que estaban ahí se tapaban los ojos. Y un día después vino y me dijo el hermano Manuel, se llamaba, me dijo, pastor, me dijo, tiene que hablar con esa señora, dice, porque no puede estar diciendo hell a cada rato. Oh, eso es malo, dice, eso es pecado que esa señora acá lee la Biblia y hell no. Le digo, deja a un lado tu sensibilidad religiosa porque la gente quiere conocer a Dios, pero no tiene el vocabulario cristiano que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora no estoy diciendo que uno se va también, porque ya los conozco, que ustedes, porque uno dice y luego también, ¿verdad? Pues ya saben para dónde voy, pero hasta ahí párenle. Pero la encarnación demanda de nosotros un completo abandono, despojarnos de nosotros mismos y buscar a otros. Entonces, debemos aprender a ver el mundo que nos rodea con ojos distintos. Esta es una invitación, pero es también una exhortación a nuestras vidas. Debemos aprender a ver el mundo que nos rodea con distintos ojos, no como un mundo hostil que nos quiere destruir, sino como un mundo de oscuridad que necesita que los hijos de luz les muestren la luz de Dios. Y tenemos una figura opuesta de lo que es ser cristianos en el mundo. Decimos, es que la gente es mala, es que la gente no quiere de Dios, es que la responsabilidad es nuestra. El privilegio es nuestro, el placer es nuestro de acercarnos a los que no le conocen y ser la luz en medio de la oscuridad. Debemos ver el mundo no como un mundo que no quiere saber nada del buen mensaje, sino un mundo que está necesitado del rescate de Dios y que ciertamente somos nosotros en carne y hueso. Déjeme decir esto otra vez. Nosotros en carne y hueso somos el mensaje de Dios para la humanidad. O sea, nosotros, nuestra vida, nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca, la mesa de nuestro hogar, el trabajo que tenemos, es nuestra vocación. Es nuestro llamado ser el pueblo de Dios en la humanidad. Todo lo que tenemos, ¿okay? Es que yo oro por la gente. Está bien, ore por la gente, pero hay necesidad de estar presentes en la vida de las personas. Entonces terminemos pensando en esto. Hay 7, 8, 10, 12 personas en su vida en donde usted puede ser la presencia de Dios para ellos. Usted puede encarnar a Cristo en esas personas.